o elaborando estudios clínicas. Y al final, pues también, esto cuando pasa a ser mediático, ¿no? Cuando hay noticias de por medio, escándalos, etcétera, etcétera, nos perjudica a todos como médicos, ¿no? Y esto se ve mucho porque ahora, pues, la educación es mucho más, o sea, hay muchos más alumnos de medicina, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy médico colegio, mi colegiatura es 84.000, creo. Sí, y ahora hay médicos que, pues, yo acabo la U hace 8 años, y hay médicos que salen ahora y ya están en 120.000, si no me equivoco. Entonces hay mucho, mucho alumnado, ¿no? Y eso obviamente nos baja un poco la calidad, este, de historias clínicas, porque tenemos menos campo para hacer, ¿no? Hay alumnos que se quedan, pues, creo yo, ahora rotando en hospitales o postas muy pequeñas, ¿no? Y no tienen un buen entrenamiento en esto, ¿no? Y pues, igual no es excusa, ¿no? Obviamente nunca es excusa. Yo estoy en provincia y pues logré un buen currículum, a pesar de ello, ¿no? De estar en una provincia alejada de Lima, ¿no? Yo me formé en Piura. Entonces igual no es excusa, ¿no? Como les digo. Pero hacer una mala historia clínica es la base de que la sociedad baje, disminuya el respeto hacia nosotros, ¿no? Y ya vemos muchos pacientes que nos faltan el respeto, que no confían en nosotros, que no nos cuentan las cosas, etcétera. Pero eso es porque no impartimos una imagen de respeto, ¿no? Y eso tiene una base en, pues, hacer bien las cosas, ¿no? Desde el inicio. La ética también, ¿no? Nosotros también al omitir formación, también es un hecho acusable para el comité de ética, ¿no? Del colegio médico. Y eso ya lo verán cuando sean médicos, ¿no? Cuando ya se gradúen. Entonces, sabiendo las consecuencias de esto, de todo esto, en resumen, vamos a ver detallado, paso por paso, en qué segmentos de la historia clínica no podemos fallar. En realidad en ninguno, ¿no? Es un documento que pues tenemos que hacerlo súper detallado, ¿no? Al inicio, ¿no? Obviamente esta es una historia clínica de un servicio especializado, ¿no? Uno tiene que, al inicio, cuando se está formando en historias clínicas, em, hacer una historia clínica completa, ¿no? Completa con todos los datos, ¿no? A veces nos fastidiamos cuando estaba en la U, que algunos se preguntaban cuántas mascotas tienes, qué animalitos tienes en tu casa, etcétera. Y es cierto, ¿no? Es bueno porque de ahí de todo lo que tú aprendes, de todo lo que tú practicas cuando eres estudiante, ya lo diriges años después a lo que vas a hacer, ¿no? A lo que vas a hacer tu especialidad, que vas a hacer toda tu vida, ¿ya? Pero ya tienes ese background de saber qué preguntar. Por ejemplo, porque, por ejemplo, yo voy a ser neurocirujano en 3 meses, pero yo sé dirigir mi historia clínica si mi paciente es cardiópata, ¿no? Por ejemplo, si un paciente es hipertenso, insuficiencia cardíaca, sé qué preguntar, sé qué antecedentes indagar, ¿no? Sé dirigirlo. ¿Por qué? Porque en su momento he hecho historias clínicas completas, ¿no? No es que ya yo voy a ser cirujano cardíaco, pediátrico, etcétera, etcétera, y solo me centro en cardio. Eso no está bien, ¿no? Y no les va a llevar muy lejos. Ya, para empezar con eso, ¿no? Luego, obviamente acá he borrado el nombre del paciente, y eso tienen que hacer también ponerles iniciales cuando presentan una historia clínica en una exposición no a un público. No se pueden compartir los datos del paciente. También borré el DNI, ¿no? Los datos de salud y el teléfono, ¿no? Todo se deben borrar cuando exponen a cualquier persona, ¿ya? Así sea médico o no médico. En fin. Luego, datos fundamentales, fundamentales, son las fechas.
Y sobre todo, ¿qué les digo eso? Las fechas cuando son historias de pacientes con enfermedades crónicas. Da flojera, sí da flojera, pero si lo haces mal, desencadenar en algo de lo que ya les dije en la diapositiva anterior. Y a veces lo que más trabajo nos da, pero si el cuadro empieza hace 6 años, tienes que poner hace 6 años empieza con tal cuadro, 3 años pasó un evento, ¿no?, importante, y 2 meses atrás pasó el motivo por el que está ahora hospitalizado. Tienes que seguir y tienes que seguir el orden cronológico. No vas a poner primero hace 3 años, le dolió muy fuerte la espalda y eso es lo más importante. Por eso lo pongo primero. No, tienes que seguir un orden cronológico. Y eso lo digo porque a veces uno, sobre todo cuando empieza a hacer historias clínicas, se confunde y comete esos errores. ¿Ya? Y obviamente lo más importante es la fecha que ingresa al hospital. ¿Ya? No solamente por dato clínico, sino también por dato de auditoría. Tenemos que recordar que no solamente nos sirve a nosotros los médicos en la historia clínica, sirve al médico auditor para hacer un servicio, ¿no? Un hospital de calidad. Los médicos auditores, lo primero que van a ver es las fechas, ¿ya? Las fechas, cómo es que fueron colocadas y se coincide con el sistema, ¿no? Con el sistema hospitalario. ¿Ya? Esas son las iniciales de mi hospital. Bueno, y cuando ingresó a mi servicio, ¿no? Que es neurocirugía, pasó un día. De dónde procede el paciente, tienen que ponerlo, ¿no? Me parece que este, hay estándares mínimos, ¿no? Que tiene que tener una historia clínica. Y esta historia clínica cumple obviamente los estándares mínimos, ¿no? De la, de una historia clínica adecuada, ¿no? Y luego, bajando a la afiliación, también es importante saber los datos, por ejemplo, la edad, y aquí vas sacando una orientación a qué patología buscas, a qué patología vas a escribir, ¿no? Porque por grupo etario hay diferentes enfermedades, obviamente, ¿no? Eh, bueno, otros datos que también, miren, mm, yo cuando evalúo a un paciente en emergencia, por ejemplo, no le pregunto esto, pero sí tienen que estar, ¿no? Aún así, tienen que estar. Y esta historia clínica no la hacen internos, no la hacen estudiantes, la hacemos nosotros los residentes, ¿ya? Hay servicios que mantienen esa costumbre, ¿no? Hasta un R5 puede ser esta historia clínica, ¿no? Y uno dirá, pues, yo decía cuando era estudiante, no, yo cuando sea residente yo no voy a hacer historias clínicas, ni nada que ver. Y seguimos haciéndolo, ¿no? Hay servicios que sí mantienen esa costumbre, ¿no? Y que no tienen internos, por ejemplo. Y pues, yo creo que es útil, ¿no? Es útil, a pesar que, como les digo, ya con los años uno se aburre, ¿no? Uno se va aburriendo, pero tienes que hacerlo, tienes que saber hacerlo, ¿no? Em, También otra cosa que es importante que tengan es un modelo de historia clínica, ¿no? Un modelo en blanco. Eso hacía yo antes cuando era menor, residente menor. Tenía mi modelo de historia clínica y esto te ayuda mucho para que te guíes. Porque si quieres hacer una historia clínica de cero, pues no te va a salir, ¿no? O sea, te vas a equivocar, te vas a olvidar de algo, ¿no? También eso es un buen consejo, creo yo. El grado de instrucción también se asocia con diferentes patologías, ¿ya? Más en otras especialidades, pero sí, es importante. Superior, ¿no? Los pacientes con grado de instrucción superior también tienen otro tipo de patologías, ¿no? Asociadas. Bueno, el origen, todo ello, también es importante, porque a veces dices, ah, ya, yo vivo en Lima, y ya le dices, ah, ya pones acá Lima, pero el paciente no nació en Lima, entonces nació en otro lugar. Eh, y eso puede acarrear, ¿no? Otras enfermedades. En el caso, por ejemplo, que el paciente se haya ido de viaje a una provincia con ciertas enfermedades, hace un viajecito, va y viene a su tierra y uno no lo sabe, porque no le preguntas.
No le preguntaste, acá empieza el error, ¿no? No le preguntaste dónde nació, solo dónde vive. Y lo pones, lo copias y lo pegas, ¿no? Y no sabías que el paciente no era de Lima, era de Iquitos, hizo un viaje rápido y regresó haciendo fiebre, ictericia, etcétera. Y pues piensas cualquier cosa, que el paciente tiene una patología hepática, cuando en realidad el paciente tiene fiebre amarilla, ¿no? O otro tipo de enfermedad infecciosa, ¿ya? Entonces, desde ahí vienen los errores, ¿no? Todo acarrea errores, errores y consecuencias de los errores, ¿no? Y por eso es que esto puede parecer costumbre, ¿no? Aburrido, que lo hago una y otra vez, pero no es así, ¿no? Todo tiene una consecuencia, ¿no? Y tiene que ser bien llenado, no porque, me dijo ya, tiene cara de que es de acá de Lima, ya lo pongo Lima. Y no es así. Y lo digo porque, pues sí, muchas veces uno como que flaquea y dice, no, bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo examen, etcétera, o tengo una fiesta, y te olvidas, ¿no? Y no lo haces. Pero bueno, la religión también es importantísima. Hay una religión en específico que no admite transfusión de sangre, ¿no? También tampoco puedes omitir eso. Porque imagínate, tienes tu molde católico y todos los pones católicos, no preguntas, y luego el paciente tiene que operarse y es testigo de Jehová. Antes de entrar a hacer operaciones, te dicen, no, doctor, doctora, yo no voy a aceptar ninguna transfusión, tengo que cambiar de documento. Y la cirugía se suspende porque se espera un sangrado alto, ¿no? Y otras que el anestesiólogo no va a entrar si no tiene sangre, si no admite transfusiones, ¿no? Y bueno, eso, obviamente, es un error, ¿no? Garrafal. Teléfono, hasta 2 teléfonos, ¿no? ¿Qué más? Siempre pedir teléfono, también otro consejo del familiar y del paciente, ¿ya? O de 2 familiares, ¿no? Porque a veces el paciente ya no se deteriora, ya no puede hablar y pues pierdes ese contacto, ¿no? Bueno, la anamnesis ya sabemos. Si el paciente viene despierto conversando, directo, ¿no? Y si no, referida del familiar. Tiempo de enfermedad, acá también hay errores frecuentes. ¿Qué pasa si un paciente, bueno, voy a hablar un ejemplo de mi especialidad, algo breve, tiene cefalea, 2 años, y luego tiene un cuadro agudo de 1 día. Y acá tenía un cuadro intermitente, ¿no? Intermitente, con náuseas, ¿no? Con fotofobia. Sabemos que es fotofobia, ¿no? Repulsión a la luz, ¿no? Náuseas. Y un día antes del ingreso tiene un cuadro, si esto era, o imaginémonos, 4 de 10, ahora en este último día presenta un cuadro 9 de 10 y acude. Y dice, no, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Se vuelve complicado de entrevistar y pues uno dice, no, tienen una cefalea fuerte y nunca antes ha tenido nada. Y de frente lo pasamos, ¿no? Hacemos la historia clínica rápido y lo pasamos con el especialista, etcétera. Entonces, si es una cefalea de un día que nunca ha tenido antes, pues uno dice, bueno, depende de la edad del paciente, ¿no? Si es de edad, 50 años, ¿no? Para 60, puede ser un aneurisma, puede ser un infarto cerebral, puede ser un tumor, etcétera, etcétera. Pero no contamos esto, ¿no? Y el tiempo de la enfermedad. Y acá el tiempo de la enfermedad sería 2 años, ¿no? Con un cuadro agudo de un día de evolución. Pero si el paciente viene, sobre todo cuando recién empiezan, ¿no? Cuando recién empezamos a hacer historias, vemos un paciente nervioso, asustado, y también como que un poco nos contagia eso, ¿no? Y podemos caer en ese error. Eso también tiene que tener importante énfasis, ¿no? Al menos en esto, ¿no? Y también porque acá cambia, ¿no? Es un cuadro insidioso de 2 años que empeora el último día. Sin el curso, puede ser intermitente, ¿no? Como en este caso, intermitente, o progresivo, que va aumentando, ¿no? Intermitente, sube y baja. ¿Ya? Y agudo, pues es el momento, ¿no? Es un, un momento en toda la historia del paciente, ¿ya?
Y eso también es importante, signos y síntomas principales. ¿Y esto cómo lo ganas? ¿Cómo lo puedes reconocer? Con la experiencia, ¿no? Tienes que hacer historia clínica muchas veces para que puedas más o menos orientarte a qué vas a buscar o cuáles son los signos principales, ¿ya? Al menos en lo neurológico, que es lo que me desempeño ahora, pues podemos decir que los principales signos en mi campo es algún signo que me demuestre una focalización en el cerebro, ¿no? Déficit en campo visual, pues puedo estar refiriéndome. Y tú tienes que pensarlo así, como lo voy a decir ahora, ¿no? Pero en general, ¿no? Por ejemplo, déficit en campo visual, ¿qué puede ser? En toda la vía óptica, ¿no? Es algo muy general, porque podemos hablar en vía óptica del lóbulo, de la corteza occipital, que es la corteza visual, ¿no? Podemos hablar de las radiaciones ópticas en el lóbulo temporal, parietal, ¿no? Y podemos hablar del quiasma óptico, el nervio óptico, ¿no? Y los mismos ojos, ¿no? Quiasma óptico, el nervio óptico. Y todo eso lo tienes que saber, pues, obviamente, no, ¿no? Para eso es el especialista. Pero tienes que saber más o menos cómo diferenciar dónde está ubicado, ¿no? Por ejemplo, la corteza óptica, la corteza visual, va a dar clínicamente una cuadrantanopsia, ¿ya? Si es que es una área focalizada, cuadrantanopsia, ¿no? Mejor voy a dejar los cuadrantes. Cuadrantanopsia, dividimos en 4 cuadrantes un ojo y un cuadrante está comprometido. Así mejor, ¿no? Radiaciones ópticas pueden dar hemianopsias o cuadrantanopsias, variado. Hemianopsias es un lado, ¿no? Quiasma óptico nos da una hemianopsia bitemporal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que todos los campos laterales, los de los dos ojos, están afectados. Y el nervio óptico nos da ceguera, porque es el nervio que va a un ojo, ¿no? Por ejemplo, si el paciente viene y no puede ver un ojo, uno se asusta y dice, no, no, está mal el paciente, ¿no? Tiene una lesión gigante y es solamente el nervio óptico que está lesionado. Más cuidado y más peligroso sería una cuadrantanopsia o una hemianopsia, ¿no? Y eso tienen que saberlo ustedes. Eh, Aunque sea tener una idea, una noción. Bueno, inestabilidad, ¿qué nos puede traer traer a la mente? Inestabilidad, la estabilidad, la coordinación fina, etcétera, está controlada por el cerebelo en general. Ya todas las coordinaciones de la corteza motora pasan por núcleos cerebelosos, ¿no? Y alteración del comportamiento es algo muy inespecífico, ¿no? Puede ser por varias cosas, pero uno ya va, como les digo, con entrenamiento dirigiendo su examen, ¿no? Y obviamente estas molestias principales son las que más se queja el paciente usualmente, ¿no? Usualmente digo porque a veces no es así. Y ahí está el ojo clínico, ¿no? Yo siempre digo que para hacer una buena historia clínica, para ser un buen médico, uno tiene que tener lógica y un poquito de instinto, ¿no? Porque el paciente te puede decir, por ejemplo, doctor, tengo alteración, no veo bien, no veo bien, no sé qué está pasando. Pero lo examinas al paciente, eh, lo examinas al paciente y también tiene debilidad en un lado del cuerpo. Entonces tú dices, ah, de por acá, ¿dónde puede estar? ¿No? Si está con un compromiso de campo visual y un déficit motor, puede ser a nivel de radiaciones ópticas, ¿no? En el lóbulo parietal. Y eso ya lo va sacando con los años y con un poquito de experiencia, ¿no? Tampoco no es que sea un médico antiguo, con mucha experiencia. Luego esto es importantísimo, ¿no? Acá la mayoría comete errores. Hasta uno, ¿no? Con los años que tengo también a veces cometo errores. Pero los errores, en mi experiencia y lo que veo, son cuando tienes menos tiempo, ¿no? Cuando estás en mil cosas y encima tienes que hacer historia clínica, cometes errores, ¿no? Y la mayoría de errores creo yo que son por omisión, ¿no? Te olvidas de preguntar, pierdes la hilación,
Y para esto, ¿cuál es el mejor tratamiento, no? O la mejor prevención es em, tener un protocolo mental de qué vas a preguntar y cómo vas a actuar. Esta historia clínica tiene un protocolo que, pues, mental que usualmente tengo yo, ¿no? Que yo lo practico. Y pues con esto omito muchos errores, ¿no? Por lo general hago historias clínicas completas. Bien, ponemos el sexo del paciente, la edad, dónde viene, ¿ya? Y dónde vive. Eso también tienes que poner. Bueno, yo lo pondría. Procede de tal lugar y vive en tal lugar. Y acá cortamos, ¿no? Este es una afiliación resumen, no es como el anterior. Y vamos al segundo bloque de la historia clínica, ¿no? Que son los antecedentes. Antecedentes de tres tipos. Quirúrgicos, ¿no? Bueno, acá no hay el otro. A ver, lo pongo acá. Quirúrgicos, bueno, yo lo pongo primero porque soy quirúrgico, pero siempre en mi vida, antes de ser neurocirujano, primero el antecedente médico, ¿no? Usualmente, vamos a ser médicos generales. Médico quirúrgico y reacciones adversas medicamentosas, ¿ya? Esto es importantísimo. Cuando ya tienes masivamente pacientes, cuando sean internos, cuando sean serum, depende de dónde lo van, pues vas a atender 20 por día, algunas veces en tus días más pesados, y se te puede pasar, ¿no? Se te puede pasar y ya no preguntas. Incluso me pasa a mí, a veces no pregunto. Yo veo al paciente y ya no le pregunto. Pero ya, pues bueno, yo ya pasé algo de años, ¿no? Pero eso no quita que esto sea un error que yo cometo, ¿no? Y pues las incidencias de alergias son importantes, ¿no? Que uno, cuando ya vas haciéndolo muchas veces, cuando un paciente tiene una alergia, te lo dice. Le arranca y te dice, doctor, tengo alergia a tal. Pero hay un porcentaje que no te dicen, ¿no? Y ahí pasan las desgracias, ¿no? Ponte, de 10.000 pacientes que tú tengas, si no le preguntas de 1.000 pacientes que tú tengas, uno va a tener una RAM severa. Y si no lo abordas adecuadamente, si no lo sabes, y me ha pasado, ya lo puedo confesar que me ha pasado, por confiado, el paciente es una RAM, ¿no? Usualmente son alergias. Una vez vino un paciente con una fístula de líquido cefalorraquídeo postquirúrgico, que está saliendo líquido por la nariz, ¿no? LSR, y pues nuestro protocolo de tratamiento es con ceftriaxona y vancomicina. Y al paciente ya le habían puesto ceftriaxona por otros cuadros, ¿no? Entonces llega, la mandamos a poner su medicamento de protocolo y regresa a los 10 minutos con un rash alucinante de todo el cuerpo. Y pues, bueno, lo podemos controlar en ese momento, ¿no? Se le administró Dexa, Clorfe y se puede controlar, ¿no? Pero eso me pasó por omitir esto, ¿no? Por confiarme, ¿no? 999 nada. Uno más, ¿qué va a pasar? No pasa nada. Y miren, la mayoría de errores, como médico general, como cirujano, como clínico, qué sé yo, es por confiarse, ¿no? Nunca es confiar. Si estés cansado, estresado, con mil problemas, no te puedes confiar, ¿ya? Porque eso te puede traer errores graves, ¿no? Imagínense que la paciente haya hecho angioedema en vez de un rash cutáneo. ¿Quién indicó? Pues yo. No, ahí no hay que lavarse las manos, ¿no? Tiene que admitir uno su error. Porque obviamente nunca, creo yo, es con mala intención, ¿no? Y bueno, ese es otro tema, porque ese es algo legal. No es de otra exposición. Acá, ve, niega RAMS, ¿ya? Quirúrgicos, médicos y RAMS. Tres. Eh, bueno, acá punto final al preámbulo y ya pasamos al relato.
coincide el relato, ¿no? Con lo que han puesto en la diapositiva anterior. Hay veces también que pones un dato en tu filiación previa y pones otro número en la enfermedad actual. Entonces, de ahí, yo veo esa historia y está recontra mal hecha, ¿no? Es un copia y pega, no sé. Ya eso es importante también, ¿no? Em, ya mira, comenzamos 11 meses, alteración en campos visuales del ojo derecho. Bien. Acá faltó, bueno, obviamente como es lo que el paciente refiere, no vas a poner qué campos visuales, ¿no? Si temporales o nasales, ¿no? Y además el familiar presenta, bueno, refiere que presenta cambio en el comportamiento. Eso es muy inespecífico, ¿no? La debilidad emocional, acá ya me dirijo un poco más, y alteración de la memoria a corto plazo. Alteración de la memoria, ¿no? Eso también es muy inespecífico. Pero si decimos a corto plazo, podemos estar hablando del lóbulo temporal, ¿no? En fin, yo les recomendaría que hagan una historia clínica, o bueno, por lo menos una, de cada rotación que tengan, ¿no? Porque así van a poder afinar la dirección de su anamnesis, ¿no? Al cuadro que están viendo, ¿no? La especialidad que están viendo, ¿no? Porque acá entrar en detalles acá, como que es un poquito más fino, ¿no? Y bueno, aumenta las molestias, va a una clínica particular y es operada, resección parcial. Pero miren, acá hay un error, ¿no? Acá hay un error. Acá dice que tiene, refiriendo que se olvidado de actividades recientes. Ya. Luego, ya sabemos que iba a médico, ¿no? Médico particular. Entonces el médico tiene que darle un diagnóstico antes de operarlo, ¿no? No va a decir, ah, ya, estás mal del ojo, te opero. No sé qué tienes, pero te voy a operar. Eso está mal, ¿no? Es un error importante, porque no eres coherente con tu historia, ¿no? No te van a operar sin saber qué tienes, ¿no? Entonces eso tienen que observar, ¿no? Observar, mejor es observarlo que cometerlo, ¿no? Un error de coherencia en los datos, ¿no? Bien, ese es un error. Bueno, ya dice acá, se realiza resección parcial, pero ¿de qué? No dice qué. No, ese es otro error. Siempre que tengas un diagnóstico ya establecido por otro médico que lo vio antes, tienes que detallarlo, ¿no? En este caso, no sé qué es, la verdad que no sé, no dicen, ¿no? Pero bueno, acá, por acá yo leo tumoración, ya. Si es un tumor, si ya tiene un diagnóstico y encima es operado, tienes que saber que salió en la anatomía patológica, qué tipo de tumor es, porque vamos a ver qué pronóstico de vida tiene, qué tipo de cirugía le hicieron, ¿no? Puede ser endoscópica, abierta, microquirúrgica, etcétera, etcétera. ¿Qué zona lo operaron? ¿No? La cabeza tiene varias zonas, ¿no? Por dónde lo operaron, el tipo de abordaje. Y así, obviamente, con todos los sistemas del cuerpo, ¿no? Si es abdomen también, si es laparoscópico, abierto, qué sé yo, qué se encontró en la operación, todo eso tenemos que detallarlo, ¿no? Pasa esta historia, esta análisis está mala, ¿ya? Es incompleta. Y eso, pues, como les digo, acarrea muchos problemas. Si en el AP salió que es un sarcoma, el sarcoma tiene una sobrevida bajísima. Un sarcoma, a los 6 meses llega solamente el 30% de pacientes vivos, porque le sacas y vuelve a salir, ¿ya? Bajísima la sobrevida. Pero si es un meningioma, pues la sobrevida es larguísima, longísima, ¿no? Puede llegar a una sobrevida, pues similar a la de una persona sin enfermedad, si hay una restricción total o márgenes libres, ¿ya? A una persona sana, ¿no? Si es una restricción adecuada, similar a una persona sana.
Y entonces, si no sabemos qué es, pues podemos tratar de volver a operar de un sarcoma que pues al final le vamos a dar solamente unos meses más al paciente, que ya está operado y que tiene un pronóstico malo. Obviamente la última decisión la tiene el paciente y la familia, pero nosotros estamos obligados de explicarle qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con el paciente, al paciente y a la familia, ¿no? No podemos ser ajenos a eso, porque eso también va a depender del tratamiento, ¿no? Y pues todo eso es importante más que, o sea, uno cuando hace historias clínicas, cuando yo le reúno decía muchas más historias clínicas, no lo veía así, ¿no? Porque no veía más allá, mucho más allá del paciente. Pero ya cuando estás en otras funciones, cuando vas a operar al paciente, ¿no? Cuando vas a operar al paciente necesitas saber eso, porque eso va a depender qué manejo vas a darle, cómo vas a hablar con la familia, etcétera. Y pues, por eso yo creo que es importantísimo explicarles esto para que entiendan la magnitud de eso, ¿no? Atrás de esta historia clínica está hay una persona, hay una familia, ¿no? Que hay que explicarle adecuadamente, hay que darle la mejor opción, ¿no? De manejo. Y explicarle las cosas con la verdad, ¿no? Sin mentiras, sin decoro, ¿no? Sin decirle que a pesar de su diagnóstico, todo va a salir bien. Eso no es cierto, ¿no? Hay que ser un poco fríos, pero con argumentos fuertes, ¿no? Bueno, acá acaba la parte de la anamnesis y seguimos al examen físico. Ya el examen físico, pues, dirigido al sistema que estás viendo, ¿no? Obviamente ustedes no pueden hacer eso todavía, tienen que hacer un examen completo, ¿no? El típico ARES, ¿no? ARES, Harén, todo eso, que tantas veces lo hice. Esto es muy, yo sinceramente, si enseñaría semiología, yo diría que no me pongan esto, ¿ya? Eh, Creo que es muy general y no aporta nada a la historia. Más resaltante es un buen examen objetivo, ¿no? Estos son signos subjetivos, ¿no? Porque para lo que tienes regular, para mí es malo, ¿no? O para lo que tienes bueno, para mí es regular, ¿ya? En cambio, el Glasgow, que está acá, sí es objetivo, ¿no? Solo puedes decir a un paciente que no te debe ser que tiene motor 6, ¿no? Sabemos que 6 puntos de motor en Glasgow es cuando debe ser el paciente colabora, ¿no? Eso es muy objetivo y eso sí sirve, ¿no? Salvo pues que no sepamos bien hacer el Glasgow. Eso también es otra cosa. Ya no déficit motor, no déficit sensitivo, pupilas isocóricas. Todo esto es objetivo, ¿no? Objetivable. Si quieres comprobarlo, puedes verlo tú mismo, ¿no? Y obviamente cambia en el tiempo, ¿ya? ¿Qué más? Acá, mira, acá ya detallan los campos visuales por confrontación, me imagino. Hemianopsia bitemporal. Y yo lo dije acá, ¿no? Atrás. Si es hemianopsia bitemporal, estamos hablando usualmente de una afección del quiasma óptico. Entonces debería haber una lesión en el quiasma, ¿no? Ah, mira, pero acá hay otro, ¿no? Cuadrantanosis superior nasal izquierda. Bueno, eso puede ser también en algunas lesiones que comprimen el quiasma en mucha extensión, ¿no? Y bueno, y acá detallamos, desmenuzamos el examen físico, ¿no? Dirigido a neuro. Karnowski son escalas funcionales. En cada especialidad hay escalas, ¿no? Que se usan para evaluar a los pacientes, ¿no? En este caso, en mi especialidad es una escala funcional, ¿no? Que nos permite saber el pronóstico del paciente. Y pues tenemos un punto de corte que nos ayuda que es 70%. Si es menos de 70% y el paciente pues tiene un diagnóstico de tumor, ¿no? O algún diagnóstico con un pronóstico bajo, como este, pues usualmente no operamos, ¿no? Porque no ayudamos mucho al paciente, más lo complicamos, ¿no? Más riesgos que beneficios. Y como les digo, haciendo una buena historia clínica, un buen análisis
y catalogando bien en esta escala, a un paciente se le puede con absoluta firmeza plantear un tratamiento, ¿no? Así como yo, mi especialidad, igual, ¿no? Me imagino en cardiología, en neurología, en qué sé yo, ¿no? En todas las especialidades necesitamos historias clínicas de calidad y que los profesionales que hacemos historias clínicas, todos la hagamos, ¿no? Igual, ¿no? Similar. Pero yo creo que con el tiempo esto se está, em, ¿cómo decirlo? Se está perdiendo, ¿no? Se está perdiendo. Eh, y pues todos tenemos parte de culpa en eso, ¿no? Porque ya somos muy laboratoristas, imágenes, ¿no? Y no le damos atención a esto que es muy importante, ¿ya? Luego esto igual, ¿no? Funciones biológicas, también esto es importante, ¿no? La sed para nosotros es muy importante, y la micción también. Obviamente que el sueño también, si el paciente está dormido todo el día y toda la noche, pues es un deterioro neurológico, ¿no? Y la sed y la micción están asociadas usualmente a cuadros hormonales, ¿no? Nosotros también vemos mucha patología neuroendocrina, ¿no? En fin. Mira, y seguimos haciendo nosotros recientes, seguimos poniendo acá vivienda, material noble, etcétera, etcétera. Seguimos haciéndolo. Alimentación también, ¿no? Vestimenta, hábitos nocivos. Eso también es importantísimo, ¿no? Inmunizaciones. Bien. Antecedentes que ya le hemos hablado, ¿no? Acá están bien detallados, ¿no? Hipotiroidismo, toma esto. Ojo también, cuando un paciente tiene una enfermedad crónica le diagnostican un error frecuente es poner el diagnóstico, pero no poner el tratamiento. Si tiene hipertensión, diabetes, qué sé yo, hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, insuficiencia cardíaca, tienen que poner todos los medicamentos que toma este paciente para esas enfermedades, porque si no, se pueden cruzar, pueden hacer interacción, pueden hacer bajar la efectividad de otros medicamentos que se van a administrar por la enfermedad actual. ¿Ya? Por eso también tienen que poner, parte de una historia clínica de calidad, es poner el antecedente con su tratamiento, ¿ya? Y bueno, acá también hay otro error, ¿no? De estructura. Acá dice enfermedades crónicas y que dice medicación, ¿no? Pero acá lo he puesto en enfermedades crónicas. Error, ¿no? Error. ¿Ya? Nacimiento, bueno, parto vaginal, cesárea, desarrollo, escolaridad. Y pues, mira, un error también, ¿no? Que cometemos, porque esto como que ya somos quirúrgicos, como que ya no nos importa mucho, en teoría, pero sí es necesario, ¿no? Y lo que sí nos explayamos es en nuestro campo, ¿no? Con los años un médico que hace especialidad se va dirigiendo, ¿no? Va siendo más dirigido, lo otro lo se va olvidando, no le presta atención, te vas olvidando, ¿no? Y pues baja tu imparcialidad, ¿no? Como médico general. Pero ustedes tienen que hacerlo todo, ¿no? Bien al principio, ¿no? Y después también, obviamente, eh, los antecedentes quirúrgicos, bien. Y acá vemos, ¿no? Un tumor celular y supracelular. Que pues los tumores celulares, o sea, en la silla turca, que está cerca del quiasma, que es lo que estábamos diciendo, usualmente son los macroadenomas. En primer lugar, macroadenomas. En segundo lugar, craniofaringiomas. Y eso es lo que tiene el paciente, ¿no? Craniofaringiomas, ¿qué es lo que tiene, no? Acá está ya. Acá sí está el diagnóstico anatomopatológico, ¿no? Que es lo que necesitábamos ver. De estos dos, ¿cuál es el que más recibió? El craniofaringioma, ¿no? Por eso es que le ha vuelto a salir. Y pues ya yendo a la parte final de la historia, examen físico, de acá ni qué decirles, ¿no? Ni qué decirles. Esta sí yo creo que es en top 3 de los que cometemos más errores. Y yo creo que para esto, hacer un buen examen físico, tienes que primero leer mucho semiología, leer mucho anatomía, fisiología, para que entiendas.
¿no? La función de los órganos y cómo es que fallan cuando, o sea, cómo lo ves, una falla con tu examen clínico, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Pero, hacer un buen examen físico es la suma, la consecuencia de varias medidas, ¿no? Bueno, los signos vitales, obviamente, eso sí es objetivo, ¿no? No hay mucho que discutir. Obviamente, bueno, me imagino que sean los valores de presión, ¿no? De frecuencia cardíaca, este, acá, miren, también algo chiquito, pulso arterial no es lo mismo que frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Y eso por qué han puesto pulso arterial? Pues porque le han tomado el pulso, ¿no? Han sacado el pulso palpando, ¿no? Palpando no vas a tener la frecuencia cardíaca, ¿no? La frecuencia cardíaca la vas a tener con tu estetoscopio, auscultando el pecho, ¿no? Los focos de ruidos cardíacos, ¿no? Ese también es para que hablen, se expresen con propiedad, ¿no? Y que pongan acá, frecuencia cardíaca, pero le he tomado, ¿cómo lo has tomado? Le he tocado el pulso radial. Entonces eso no es frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué es así? Porque a veces esto no es igual. ¿Cómo en qué casos? En los casos de arritmias, ¿no? Ojo con eso, ¿ya? Ojo con eso, hay que tener mucha, mucho tacto, ¿no? Hablar con propiedad es nuestra carrera y tenemos que expresarnos adecuadamente, ¿no? Hay que tener, eh, ento- sobre todo en esto que es lo básico, tenemos que ser finos, ¿no? Tenemos que expresarnos adecuadamente. Bueno, y examen general, bueno, entre comillas, porque es para nosotros, los neurocirujanos, examen neurológico sería acá, ¿no? Ese también es un error, un sesgo de especialidad, ¿no? Porque el examen general es otra cosa. Glasgow, ¿no? No es motor, no es sensitivo, bla, bla, bla. Mira, todo es neurológico, ¿no? Pupilas, eh, reflejos conservados, nacimientos meninges, hemenopsia, a la confrontación, la alteración a la marcha, ¿no? Acá no hay abdomen, ¿no? No hay extremidades, nada, pero casi, ¿no? Casi. Piel, ¿no? Tejido subcutáneo. Y todos estos sistemas que pues uno tiene que saber evaluarlos, ¿no? Para eso hay muchos libros, ¿no? Y pues obviamente en la mayor parte de veces no lo hacemos, ¿no? Porque como les digo, uno se va orientando a lo suyo, ¿no? Pero ustedes sí tienen que hacerlo. Y nosotros también deberíamos, ¿no? Podemos ser neurólogos, neurocirujanos, pero al final somos médicos, ¿no? Tendríamos nosotros que hacer un adecuado examen. Pero eso también es un problema más de raíz, ¿no? Más de temas políticos, de otras esferas más superiores, ¿no? Que es un tema de política en salud, ¿no? Nosotros como país de tercer mundo, en vías de desarrollo, tenemos hace décadas, y no creo que en algún momento no, un sistema de salud deficiente, ¿ya? Así, sin pedos en la lengua, ¿no? Deficiente. Que, pues, eh, por diversas políticas, en resumen, se aporta un PBI bajísimo a salud, comparación con otros países del primer mundo, a salud. Y pues si bien ahora hay más médicos, pero a, a costa de principalmente universidades privadas, que no es tanto una política de salud, sino es un tema empresarial, ¿no? Hay más alumnos de privadas que de nacionales. Yo me incluyo, yo soy de privada, ¿ya? Más alumnos de privadas. Y de la nacional sí, similar, ¿no? Porque eso no ha variado casi nada. Y pues, a pesar que hay más médicos, no hay, no hay hospitales, no hay puestos de trabajo, mejor dicho, ¿no?
mis amigos de mi promoción que ya acabaron medicina y no hicieron especialidad, pues algunos, y ahora se ve más, van a trabajar como médicos a postas, ¿no? A distritos de la provincia. Yo estoy en Piura. Ya mis amigos están en provincias de Piura trabajando porque en la ciudad ya no hay más puestos de trabajo, ¿no? Aumentan los médicos, pero no aumentan los puestos de trabajo. Y sigue habiendo una brecha importante entre, pues, médico, o sea, contratado en el sector público y paciente. Y eso, ¿dónde recalca esto? En hospitales grandes como el mío, ¿no? En hospitales grandes nos satura, ¿no? Vemos muchos pacientes en muy poco tiempo y aún así no nos abastecemos, ¿no? Y eso es básicamente porque faltan hospitales, ¿no? ¿Dónde están los hospitales? No hay, ¿no? Y esto nace de acá, ¿no? En fin, eso también influye indirectamente en esto, ¿no? Porque si nosotros viéramos, pues cada médico en mi servicio viéramos 3 pacientes por día, como pasa en otros países del primer mundo, nos daríamos el tiempo completo de hacer un trabajo más exhaustivo, ¿no? Y obviamente incluye la historia clínica. Pero como estamos saturados constantemente, ¿no? Nos acostumbramos a vivir así. Y lo tomamos como normalidad, cuando no es, ¿no? Cuando salgan del país y vean otras realidades, van a ver que eso no es así. No debería ser así, ¿no? Los pacientes no merecen eso. Pero bueno, esto cambiará con la política, ¿no? Cuando cambien las políticas en salud y la educación, ¿no? También, sobre todo. Como les dije, el examen dirigido, ¿no? Esto ya es muy de mi especialidad. Vemos, examinamos al paciente por lóbulo, ¿no? Pero ese es tema de otra exposición, ¿no? Al final, una buena historia clínica nos da un manejo adecuado del paciente, en primer lugar, ¿no? O lo manejas adecuado, lo tratan bien, ¿m? Me refiero al tratamiento, ¿no? Médico quirúrgico que le vais a dar. Si es que ya pasa algo después, ¿no? En la cirugía, le cae mal un medicamento, la anestesia, qué sé yo, en la cirugía incidentalmente se incide el colon, ¿no? Hay una peritonitis iatrogénica, ya eso es otra cosa, ¿no? Esos son específicos, ¿no? De procedimiento, inherentes que pueden pasar, ¿no? Que el médico le explica al paciente que puede pasar antes de. Eso es diferente, ¿no? Otro punto importantísimo que nos va a permitir llegar a ser, eh, pasar a ser, ¿no? Un país en medicina más desarrollado es la investigación, ¿no? Y con una buena historia clínica, no solamente estamos hablando de tratamiento de pacientes, sino también de una investigación correcta, ¿no? Todos los protocolos, la mayoría, por no decir todos, que utilizamos para tratar hipertensión arterial, diabetes, artritis reumatoide, etcétera, etcétera, son hechos en estudios transversales grandes en poblaciones no latinas, ¿ya? Y obviamente eso no está bien, somos diferentes, ¿no? No somos nosotros gringos, eh, no somos americanos, ¿no? No somos europeos, somos latinos, ¿no? Somos sudamericanos. Entonces, eso también está cambiando y tiene que cambiar, ¿no? Cada uno poniendo su grano de arena. Yo investigo regularmente y pues se busca eso, ¿no? Se busca eso, darle más identidad a nosotros en la investigación. ¿M? Y una auditoría adecuada también, ¿no? No va a haber quejas, no va a haber rehacer historias clínicas, no va a haber nada de eso, ¿no? Y pues, como vemos, en resumen, acá vamos a ahorrar mucho dinero, econométricamente hablando, y pues vamos a trabajar bien, ¿no? Los pacientes nos van a respetar, ¿no? Van a salir conformes con la atención y todo una cadena eh, de buenas consecuencias, ¿no?
Bien, acá he terminado. No sé si hay alguna pregunta, duda. Eh, También para mencionar que pues yo tengo una academia donde si tienes algún déficit o alguna carencia neurológica, ¿no? En neuro no es tu fuerte, o quieres profundizar más tu conocimiento, te interesa ser neurólogo, neurocirujano, pues puedes ingresar a esta página en Instagram y vas a encontrar muchas cosas interesantes, ¿no? De estas especialidades, ¿no? Desarrollamos cursos frecuentemente y estamos atentos